¿Y qué más? ¿Qué nos recomiendan para esta época? Pues yo recomiendo quizás volver a aburrirnos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora tenemos demasiados estímulos. Y en aquel aburrimiento que teníamos quizás cuando éramos más pequeños, es cuando teníamos que sacar el ingenio, la creatividad, para poder co-crear cosas nuevas. Entonces un poquito de aburrimiento no nos vendría mal para poder escucharnos en ese silencio, para poder hacer toma a tierra. Hola. Hola, muy buenas. Hola Fabi, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Qué tal? están? Muy bien, aquí encantados de volver a compartir contigo y de Ah, estar yo también. contigo. A ver. Yo también. ¿Se escucha ruido? No, No, se escucha muy bien. Ah, bien, porque están con unas máquinas haciendo unas cosas en el parque y entonces tenía miedo, por eso me puse, porque yo escucho bastante por eso. sí. Así No, se que escucha bueno, bastante bien. Sí, lo perfecto único que se entonces. nos ha quedado, creo que los Ahora. comentarios, ahora creo que se ven, porque Ah, se había bien. quedado congelado. Claro, así Ah, podemos ver bien. las preguntas para leerlas. Perfecto. Bueno, vayan poniendo preguntitas y bueno, yo en lo que puedo, porque no soy muy ducha con estas cosas, chicos, la verdad tengo que mis limitaciones con el tema de las redes. Pero bueno, yo estuve anotando igual las que estuvieron dejando y bueno, no sé, ustedes nos van a compartir todo lo que tenemos que ir sabiendo, actualizando en este tiempo y cuando ustedes me digan yo les voy diciendo las preguntitas que me fui anotando o las que ustedes tengan. Soy toda oídos, somos todos oídos. Sí, está bien. Vamos. De hecho, no te preocupes porque las redes sociales van cambiando casi cada día, así que estamos todos a veces un poco perdidos en cómo funcionan, no dejan de funcionar. Así que ahí vamos todos aprendiendo cada día también con esta otra tecnología que tenemos. Y bueno, quizás para compartir al inicio un poquito, si quieres, el cómo están las energías, qué estamos transitando, qué está sucediendo, porque sí que es verdad que está la frecuencia, claro, venimos del eclipse, venimos de la luna de sangre, venimos del portal, a finales de mes también va a haber otro evento astrológico. Claro, todo esto lo que está haciendo es, por una parte, favorecer que vayamos a esa entrada, a ese interior, a esa conexión con lo que somos y por eso esa apertura con lo que más nos gusta a los humanos, que es la parte de la sombra, ¿no? Es la parte que no queremos ver o que todavía no hemos visto o que está ahí dando un poquito de guerra. Y solo da guerra porque no la comprendemos o no la contemplamos como parte de nosotros mismos. Entonces, todo lo que está pasando este mes y de hecho de cara hasta final de año va a traer muchos movimientos en las personas. Nos han llegado varias personas que, bueno, están cambiando como todo ahora mismo, ¿no? Trabajos, eh, cambios o rupturas de parejas, amistades. Es como que está un poquito reordenándose las frecuencias, sobre todo para poder ir en ese silencio interno, en esa calma y en esa escucha, para después de haber visto toda la existencia que hemos vivido hasta ahora, contemplar, hacer como un cómputo y decir, vale, ¿en qué vibración quiero mantenerme? ¿En cuál quiero estar alineada? ¿Qué es lo que quiero mantener y continuar? Y me acabo de dar cuenta que no le he dejado a Gorka ni que salude, ni que hable, ni nada. Así que discúlpame, que me acabo de dar cuenta que he empezado y he ido... No, no. No, pero así es como estamos. Estamos ya totalmente conectados Son y vamos uno. para adelante con todo el mensaje. Y nada, lo que te ha dicho Jessica antes, muchísimas gracias también por No, al este contrario. espacio y que sea ese chorrito de luz o ese chorrito de agua que pueda germinar las semillas que habitan en el interior de cada personita. Sí, sí, así es, así es. Así es y lo han sentido y ha sido
de mucha bendición el directo anterior y todos los demás que vamos viendo, así que es la única manera que tenemos, ¿no?, de expandir. A veces las redes por ahí, por un lado, es como que van chicaneando, por decir de alguna manera, pero por el otro lado es la herramienta que tenemos útil como para poder llevar los mensajes y que se expandan, ¿no? Sí, es lo bonito. Al final siempre decimos que todo en su justa medida es una herramienta, pero todo siempre también es un arma de doble filo, porque Tal al final cual. las dependencias pues hacen que uno también se pueda llegar a alejar de ese pensamiento crítico, de que puedan tener pensamientos genuinos, que es algo que se está requiriendo a las almas, que puedan llegar a ser genuinas, que tengan conciencia propia y que no se dejen llevar en piloto automático por los egregores o los pensamientos colectivos en los cuales pues se está reprogramando a mucha gente simplemente para que no puedan llegar a esos registros propios y a esa luz interior. Y claro, esta luna que hemos vivido hace muy poquito sí que ha sacado mucha visceralidad interior, porque así como tiene influjo en los elementos que están, digamos, densificados, pues de la misma forma que estamos formados de esos propios elementos, tenemos que entender que los elementales son los que rigen la vida en la existencia. Entonces, cada molécula, cada átomo, cada partícula, cada órgano de nuestro interior, cada planta, todo está regido por elementales. Y claro, en nuestro interior tenemos elementales que están descompensados, que están densificados y están estructurados o digamos, aferrados magnéticamente en nuestros cuerpos sutiles, así como con memorias de historias traumáticas que hemos vivido en el pasado, de karmas, de culpas, de todo tipo de programas que al final hacen que la luz o la información que viene de afuera se distorsione en nuestro interior, y a medida que pasa por esos filtros densificados nuestros dentro de nuestros cuerpos, hace que se aviven cosas de nuestro interior que, claro, nos bajan la frecuencia, saltamos hacia afuera mirando al exterior, pero siempre también es una oportunidad para poder darnos cuenta de aquello que es lo que aún sigue manifestado internamente. Por eso siempre decimos que al final, al igual que las redes sociales y la tecnología, todo es un arma de doble filo, al igual que esta luna de sangre, que al mismo tiempo que para quien no está dispuesto, preparado o que tenga la voluntad para hacer frente a aquello que tiene que trascender, también es una gran oportunidad para poder hacerlo quien esté dispuesto a hacerlo. Pero claro, tenemos que ser responsables, valientes y audaces también, para poder atravesar ese tránsito de densidad, que no es más que darnos media vuelta, girarnos y mirarla cara a cara, porque no se trata de que sea algo tenebroso o algo que tenga que darnos miedo. Simplemente es algo que no hemos sabido reconocer en nuestro interior, y ahora mismo pues se está dando todo para que pueda salir y podamos ir transmutándolo poco a poco. Lo que pasa es que ahora se ha acelerado mucho. Claro. Es eso de poder verlo, abrazarlo y decir, bueno, es lo que me pasa y tengo que tratar de entenderlo para poder desactivarlo de alguna manera, ¿no? Porque Sí. Lo que me pasa por los condicionantes que he construido de la identificación que tengo de lo que soy. Claro, porque lo que nos está sucediendo va en base a los programas, los contratos, las fidelidades que generalmente tenemos al clan, los adoctrinamientos que hemos tenido de la sociedad. Claro, todo ese constructor que hemos generado de nuestra identidad, de esa creencia que tenemos de lo que somos, claro, se ha fortificado por todas esas condicionantes que no somos nosotros, y lo que ha anulado es la verdadera inocencia, la verdadera esencia,
la parte genuina de cada uno de nosotros, que con el tiempo, cuando somos niños, ya sabemos que la hemos ido tapando y moldeando para poder encajar. Entonces, todo lo que ha sucedido con esta luna y con todo este periodo en el que estamos entrando está como chocando, poniéndonos de frente, como si fuese a un espejo, con toda la realidad que hemos creado, que en muchos casos ya no se puede sostener más, porque hasta el cuerpo mental muchas veces es como que tiene esos resortes que dices que no puedo más con esto, pero no podemos más por esa creencia de la identidad o del personaje que hemos creado, cuando lo que hay que hacer es abrazarlo, porque nos ha servido durante mucho tiempo, es la herramienta que hemos tenido para poder vivir o sobrevivir hasta el presente, y ahora sería como darle un abrazo y decirle, bueno, te quedas aquí y ahora me voy a ir quitando las capas para poder salir o resurgir esa semilla que bajó aquí en la tierra a encarnarse, para expandir el amor que ya es. Reconocer el amor en nosotros mismos es muy complicado, porque lo hemos estado alejando de muchas formas, ¿no? Y de hecho esta dualidad que hemos estado viviendo en la materia nos ha ayudado a separarnos, a fragmentarnos internamente. Entonces el volver a unificar todas esas partes nos cuesta muchísimo. Nos cuesta tanto ver y aceptar la sombra que tenemos, como ver y contemplar la luz que somos, con lo cual, sea una polaridad o la otra, nos sentimos como en un vacío o perdidos, y queremos una respuesta externa, cuando el silencio va a ser el verdadero maestro que nos va a traer todo aquello de lo que hemos querido huir y lo que hemos querido encontrar. Es como un juego muy bonito ahora, que todas las piezas es como que se muestran, como que están saltando, simplemente para decir, vale, estas actitudes o estos comportamientos o estos actos que he estado haciendo, resueno con ellos, son coherentes con lo que quiero para mi futuro, con lo que quiero co-crear, con lo que quiero realizar, continúo con ellos. O veo que todavía están un poco desarmónicos, que veo que todavía hay que pulirles un poquito más, no pasa nada, me doy cuenta, lo observo, lo contemplo y desde ahí voy caminando. No es desechar lo que hemos sido, sino comprender el por qué hemos sido hasta ahora y hemos necesitado todos esos patrones, para ver desde el cuerpo mental, dándole un sentido que se baje al corazón para hacer esa unificación, y desde ahí decir, vale, sigo caminando o esto lo empiezo a soltar. Claro. Pasa también cuando a veces tenemos o damos una especie de terapia y demás, y creemos que es de una manera, y de repente vas aprendiendo cosas nuevas y se te van develando cosas nuevas que decís, esto ya no es así, no me resuena, tengo que ver ahora cómo lo difundo o cómo lo canalizo para poder cambiarlo, porque yo creía que era esto y ahora estoy viendo que es de otra manera. Y así creo que también la vida, ¿no? Porque uno se va manejando con ciertos aspectos y actitudes, y de repente la misma gente te va diciendo, has cambiado esto, has cambiado aquello, estás distinto, estás diferente, no sos la misma persona, claro, y a veces a uno lo más lindo que le pueden decir es, no sos igual, no sos el mismo, y decís, bueno, entonces está dando resultado el trabajo. Y hay muchas personas que me encuentro, que también están con este planteamiento, como bien decían, de mi trabajo ya no lo puedo sostener, es como que no quiero estar encerrado tantas horas, no quiero estar, necesito mi tiempo. Y cuando uno pregunta para qué el tiempo, las respuestas son muy lindas, porque dicen, quiero vivir, quiero poder ir al mar, ir a la naturaleza, quiero poder disfrutar más mi familia, quiero poder hacer algo por mi cuenta. Entonces, hay de los dos lados, ¿no? A veces personas que por ahí les saltan todas esas emociones y no saben cómo controlarlas, y por el otro lado también el darse cuenta, después de toda esa porreada, ¿no?, que a veces nos dan las emociones, de poder decir, bueno, porque en realidad lo que me está pasando es esto, quiero vivir así.
Sí, queremos liberarnos de la mecánica en la que nos metieron o nos hicieron creer que era la vida. Por eso ahora muchas personas es como, ya no puedo más con este trabajo, ya no puedo estar encerrado. Y además es una resonancia que tiene todo el mundo, ¿no? Que se siente como encerrado, como enclaustrado en 4 paredes y atado sin poder tener la libertad. Claro, esto nos educan desde bien pequeñitos a quitarnos esa libertad, porque desde que somos pequeños nos meten en un colegio con un montón de horas, al igual que si estuvieses en un trabajo, en una fábrica, fichando todas las horas, para que luego lo veas súper normal. Claro, aquí también tendríamos que ver que mucha gente quiere romper con sus trabajos, ¿no? Y es como, pues ya no me vibra lo que estaba haciendo siempre y ahora quiero dedicarme a algo que esté más en coherencia, más holístico, más equilibrado energéticamente con lo que sentimos. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Rompe con todo y luego dicen, pero es que no tengo nada. Y ahí es cuando siempre decimos, seamos inteligentes. Sabemos cómo funciona la vida en la materia. No puedes romper con todo de la noche a la mañana, o quizás alguien sí, sin tener medios suficientes para poder hacer la transición. Claro. Y para poder hacer esa transición primero necesitamos conocernos, saber qué es la parte genuina que tiene cada ser para luego poder expandirla. Y esto también es un problema por la creencia de identificarse con un trabajo. Porque claro, ahora la gente que se abre al mundo espiritual rechaza el trabajo porque al final tenemos que asumir y aceptar en la situación en la que estamos en la Tierra. Es decir, si queremos estar, entre comillas, un poco todavía dentro de este sistema económico en el que hay que pagar para poder vivir en un sitio, para poder comer, para poder tener pues las cosas suficientes para la creencia de lo que es aquí subsistir, porque claro, si cambiáramos por completo de paradigma, tiraríamos para el monte, nos meteríamos dentro de una cueva y podríamos estar viviendo totalmente fuera del sistema. Pero claro, la inmensa mayoría de la gente no está dispuesta a hacer eso. Y es muy complicado, es algo bastante irreal. Entonces, claro, dentro de este paradigma en el que estamos viviendo, claro, tenemos la creencia de tener que identificarnos con el trabajo. Es decir, cuando entramos pues en este despertar o en un mayor estado de consciencia, pues claro, empezamos a rechazar el trabajo que tenemos porque ya empezamos a proyectar, no, es que esto es 3D, ahora no me vibra, yo quiero hacer algo espiritual, algo que vaya a servir al mundo, quiero salvar, quiero hacer el bien. Y es lo que ha dicho Jessica, que de repente hay muchísima gente que rompe con todo y luego pues se ve con absolutamente nada y se ve pasando una noche oscura del alma por muchísimos procesos que se han quizás acelerado por precipitarse en algo que no se tenía que haber dado en ese momento. Y también tenemos que ser conscientes, maduros, inteligentes también, porque si dependemos de algo, pues lo que podemos hacer es, paralelamente, primero empezar a fomentar nuestro niño interior, porque es lo que tenemos totalmente olvidado. Y es lo que nos conecta directamente con el alma y con nuestros propios dones. Y se trata de atravesar nuestros miedos, porque tenemos que entender que en nuestras vidas pasadas aquí en la Tierra se nos ha castigado muchísimo en nuestros mayores potenciales. Y es lo que está más vetado en la gente. Por eso mucha gente dice, pero ¿cuál es mi don o cuál es mi mayor actitud o aptitud para poder desarrollar? Porque ni lo saben siquiera. Pues una gran pista es, ¿qué es lo que más temes? Porque detrás de ese temor está tu mayor potencial. Es atravesar esa pendiente o esa ascensión o esa maleza, que detrás de todo eso, de lo que más temes en tu vida, ahí es donde está tu mayor potencial. Pero claro, es dar un gran paso, y ese paso realmente es hacia adentro. Y claro, nos cuesta mucho mirar hacia adentro. Pero para poder atravesarlo tenemos a nuestros niños, tenemos nuestra infancia, y eso puede ser un puente para poder atravesar todo eso. Y es simplemente volver a conectar con el goce, con el disfrute, con la creatividad,
con el jugar, pero jugar simplemente por pasárnoslo bien, por echarnos unas risas. Y ahí es cuando empezamos a despertar cosas que nutren nuestra alma, que empiezan a conectar con lo que verdaderamente podemos estar mucho tiempo realizándolo y vemos que no consumimos energía, es decir, nos da más energía. Entonces, claro, cuando empezamos a desarrollar ese tipo de potencial, pues entonces, paso a paso, podemos ir compartiéndolo, aunque nunca llegue a convertirse en nuestro trabajo. Es que tenemos que llegar a ese punto, que no tiene por qué convertirse en un trabajo, simplemente que sea algo que siempre desarrolles. Habrá quienes se puedan dedicar a ello y otros que no, pero siempre te va a servir para nutrir a tu alma y para poder conectar contigo mismo. Y si el que lo consigue, pero porque no tiene que ser una meta, ni muchísimo menos, porque la meta es simplemente el poder llegar a conectar con ello. Pero el que lo puede llegar a convertir en un oficio o en un trabajo, pues bueno, pues bienvenido sea. Llegará un momento en el que tendrá que hacer una migración de un lado a otro porque ve que ya pues le está tirando más, le compensa más estar haciendo lo otro. Pero tenemos que ser inteligentes, es decir, porque hemos puesto a nuestros niños heridos en la cabeza y a nuestros adultos en el corazón. Y es que es totalmente al revés. Nuestros niños tienen que estar en nuestros corazones plenamente. Y el adulto tiene que estar aquí, tiene que pensar como un adulto. Pero esto tiene que estar abrazado de arriba abajo y de abajo arriba, porque tienen que ir al unísono. Claro, qué lindo esto, ¿no? Porque hay muchas personas que le están pasando, de hecho algunos ahí ponían como que que les estaba sucediendo precisamente esto, y a veces uno no puede tener, digamos, el trabajo que quiere, porque lamentablemente, como decíamos y decían bien ustedes, uno va tomando porque tiene que sustentarse, sostener a la familia, y además poder tener esa parte que nos llena, que nos hace otra vez volver a ser niños, que nos llena el corazón, pueden ir de la mano, y a la vez también, si uno quiere hacer otra actividad, la puede hacer, ir formándose y ver ese trabajo como ese medio que le brinda y que le sirve para poder llegar a eso otro que quiere, ¿no? Es ir al trabajo con una actitud positiva, dándolo todo en ese momento como para poder pasarla bien, ¿no? Y poder disfrutar y hacerlo de la mejor manera, viéndolo que nos va a dar dinerito para poder, no sé, pagarnos los cursos, las formaciones, para poder comprar los elementos que queremos para, no sé, había alguien ahí que decía que le había gustado ser bailarina de niña y ahora estaba en una escuela de danzas, entonces, bueno, comprarte tus trajes, tus zapatillas para poder ir a hacer esa actividad, entonces verlo de esa manera. Y cuando bien decían, podamos hacer la transición, si es que uno se va a poder dedicar a eso, poder ir, que sea armónico, ¿no? El traspaso, lo mejor posible. Y es tan lindo. También como están saliendo muchas profesiones que se están reinventando, ¿no? En el sentido de hasta ahora se ha hecho desde esta forma, pero puedo empezar a unificar todo el conocimiento que sé holístico, espiritual, de desarrollo personal y trasladarlo en mi trabajo, porque es que se va a seguir necesitando fontaneros, electricistas, mecánicos, constructores, panaderos, yo qué sé, ¿no? Todo necesita continuar. Sobre todo por las necesidades que nos hemos generado aquí como humanos o nos han generado. Pues yo que sé, si eres diseñador de moda o de ropa, el ir viendo qué materiales usas, si son orgánicos, si no son orgánicos, el ir dando una vuelta a lo que hacemos, pero que esté en más coherencia con lo que sabes, con lo que has recordado y sobre todo alineado a Madre Tierra. Entonces desde ahí quizás se estén abriendo también profesiones nuevas que las tenemos que ir reconstruyendo o reformatando para poder equilibrarnos a la nueva frecuencia que va a ir, sabiendo que sí o sí es que aquí todos necesitamos que el agua salga en los grifos, la calefacción, la luz, es todo, ¿no? Entonces, no dejar los trabajos, sino ir adaptándolo a la nueva humanidad.
Y por eso el que la gente sienta el valor en el trabajo que han estado desarrollando siempre y desempleando siempre, porque lo que se hace falta es una vuelta de tuerca a todo lo que se está haciendo, ¿no? Y que vamos a hablar de la educación, ¿no? Pues ahí es como que habría que hacer un cambio más grande en la sanidad, en todos los ámbitos. Por eso que la gente tampoco se quede estancada de, pues yo qué sé, ¿no? Pues yo es que soy fontanero, fontanera y no salgo de aquí. Y es como, bueno, pues igual empieza a observar las canalizaciones del agua, cómo podemos permitir que favorezca en los hogares. No lo sé, porque no es mi rama, ¿no? Me he metido justo en un ejemplo que no tengo ni idea. Pero se entiende el dedica a ejemplo. ello, necesitamos el ir adecuando todo lo que está pasando y todo lo que tenemos en la materia a que sea más favorable para el humano y para la tierra. Acá hay Y algo eso muy es el bonito. cambio que tendríamos que hacer. Sí, perdón, justo. Acá hay algo muy bonito que es una chica que hacía todo cosas de pastelería con azúcar y con, ¿no? Que es tan rico, pero bueno, que a veces no hace tan bien. No hace bien en nada. Entonces, ¿qué hizo? Reinventó, porque ella está también en su despertar de conciencia, tomando conciencia de todo, entonces ahora busca todo orgánico y usa otro tipo de harinas y otro tipo de cosas, y entonces como que transformó y educa y da folletitos, el por qué el cambio, el por qué es mejor esto que lo otro, y la verdad que le ha dado un enfoque muy bonito y sigue haciendo lo de ella, ¿no? Que es su tarea, digamos. Claro, eso es, ¿no? Que evidentemente la espiritualidad está en todo. Pero es como que a veces también nos vamos metiendo como otros programas nuevos, ¿no? Y es como, no, si entro en la espiritualidad solo tengo que dar sesiones o solo tengo que estar atendiendo. Y es como, no, hay gente que hace cosméticos, hay gente que se dedica a cocinar, a hacer comida, ropa, todo. Tenemos que empezar también a todas las energías más libres que no dañen a los humanos ni al planeta. Con lo cual, pues, ingenieros tendrán que ir reinventándose y el mensaje quizás sería eso, que nos necesitamos cada uno en el conocimiento que sabe, pero integrando todas las partes que ahora hemos ido recordando. Y desde ahí es como vamos a poder cambiar la humanidad, el rumbo que está tomando de destrucción y que sea de co-creación entre todos. Claro, y muchas veces la gente se pregunta, pero claro, yo si simplemente me estoy ocupando de mí, ¿qué puedo llegar a aportar a la humanidad? Y no somos conscientes de que realmente todo este universo está conectado entre sí. Esto lo explicamos el otro día. Desde una partícula mía hasta un grano de arena de Marte o como lo que sea de Aldebarán, todo, absolutamente todo está conectado por la misma vibración, es decir, todos estamos pulsando dentro de este mismo universo porque somos todos parte del todo. Entonces, cada uno somos responsables de cómo emitimos y cómo vibramos. Por lo tanto, incluso estando en nuestro propio trabajo o donde estemos desempeñando lo que estemos desempeñando, en nuestra casa, haciendo lo que sea, cada instante en que nosotros tenemos presencia, somos conscientes de ese mismo instante, de lo que estamos haciendo, somos conscientes de nuestra propia respiración. Esos momentos son momentos de mucha y de alta vibración, y esto aporta un granito de arena para el mismo planeta, para el gradiente colectivo también, lo que afecta a nuestro mental, para el propio universo, afecta para todo. Es decir, realmente siempre hay como una balanza entre lo que es un gradiente elevado y lo que es un gradiente densificado. Y simplemente con que cada cual sea consciente y tenga presencia en cada momento de lo que está haciendo y comience a vibrar en alto, eso va sumando. Entonces muchas veces se pregunta a la gente, ¿pero qué es lo que puedo hacer? Y es simplemente ser, porque por ejemplo también preguntaban por ahí, ¿pero cuál es el sentido de la vida? Pues bueno, el sentido de la vida aquí mismo es
la experimentación. Y no podemos ser conscientes de lo que significa experimentar si seguimos buscando un reconocimiento y una identidad, sobre todo que venga desde afuera. Nos pasamos toda una vida buscando el quiénes somos, buscándolo en una canalización, en un jefe, en un padre, en un hermano, en una pareja, ese reconocimiento de alguna parte, pero siempre por el quién soy. Y por eso también mucha gente dentro de la espiritualidad trata de buscar cuál es mi familia cósmica o de cuál es mi procedencia más cercana antes de venir a la Tierra, todo el rato, porque no son capaces de reconocerse aquí. Y el problema no está en quiénes somos, porque por ser hemos sido de todo. Hemos tenido 1000 millones de identidades diferentes simplemente para poder experimentar. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que dejar de buscar el quién somos y únicamente tenemos que asumir qué es lo que somos. Y lo que somos un fractal de alma que proviene de un ser que está tratando de experimentarse a sí mismo dentro de un envase físico, en este caso, en la materia. Es decir, un diseño por un ingeniero, un fractal, una pequeñita parte, está tratando de experimentarse dentro de su propia creación. Y cada uno tenemos una porción única que tiene la cualidad de tomar diferentes identidades, personalidades, cualidades, para que desde cada aspecto podamos identificarnos, nutrirnos con todo lo que con todo lo que experimentamos, aprender de ello, tener un aprendizaje y nutrir al propio universo. Entonces, claro, es realmente con cada cosa que vivimos aquí en la Tierra, tanto sea algo lumínico como algo muy denso, que evidentemente muchas veces es injusto, pero aprendemos muchísimo de ello, sobre todo cuando conseguimos salir de esas espirales de sufrimiento. Todo eso nos está generando un inmenso aprendizaje que tenemos que aprender a honrarlo, así como todo nuestro pasado, porque es el legado de nuestra existencia, el pasado, y es lo que nos marca las pautas para poder atravesar este presente hacia el futuro. Así que únicamente para comprender el sentido de la vida, únicamente tenemos que asumir qué es lo que somos. Qué hermoso. Sí, gracias porque bueno, hoy en día es moneda corriente esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago? Y esto del tema del trabajo y demás. Y bueno, sé que muchos han recibido esa respuesta que están necesitando y esa instrucción para empezar, ¿no? Manos a la obra, a descubrirnos y desde lo que somos empezar a accionar y a poner. Es como ponerle, ¿no? El estilo, por decirlo de alguna manera, a nuestro vivir. Desde el ser realmente que somos, desde el amor, desde el corazón. Así que, y si no les parece bien, hay una pregunta que justo se va a mencionar, palabra que se va mencionando mucho, que preguntaron qué era, ¿qué es egregor? El egregor es aquello que se ha generado desde la conciencia o inconsciencia colectiva. Son un egregor, para que se entienda como muy sencillito, en películas de terror, por ejemplo, los personajes típicos que hay, al final tanta gente teniéndole miedo o pensando en esa entidad ficticia, en otros planos se crea como una entidad. Y eso va también a pensamientos y a un montón de... Pues al final son hologramas que nos hemos creado los humanos, que no existían, pero tanta gente pensando en ello se ha materializado de alguna forma. Sí, en ese caso se convierten incluso en tulpas. Sí, pero un egregor al final es como una materialización, por ejemplo, de un pensamiento que se ha ido generando
en masa, al final esa misma masa, ese mismo pensamiento empieza a formar consistencia y luego tiene peso y sobre todo tiene magnetismo para que la gente sea susceptible a engancharse a ese pensamiento. Entonces es como una memoria que va rondando por el planeta, es como un egregor, es digamos... Una nube densa que se va gestando. Es una nube de un pensamiento colectivo o una memoria de algo que ha pasado, de traiciones, de muchas traiciones. Entonces hay como un egregor de traición que cuando uno se conecta a ello, pues automáticamente se engancha a esas memorias y bueno, pues le arrastra a toda esa densidad. Bien, genial. Y sí, decís, Jessy. No, y en el ejemplo que he puesto con lo de las películas de terror es para que la gente lo pueda asociar como más cotidiano, rápido, ¿no? Claro. Sí, Gorka ha dado la explicación más... Por eso a veces no hay que ir en masa a algunos lugares a hacer cosas, porque también eso, ¿no? Se genera... Sí, porque en esos lugares han sido muy transitados. Entonces, por ejemplo, imagínate que es un sitio de luz y que evidentemente el que sea consciente, el que esté bien, bien anclado, bien posicionado, su energía bien estructurada, puede hacer una conexión impresionante. Pero toda la gente que ha ido con una energía quizás de devoción o de mucha culpa, al final acaba dejando en ese lugar también, como es un vórtice energético, también es propicia el que ahí puedan acumularse otro tipo de energías por la gran potencia que tiene. Entonces, claro, cuando ha habido muchas masas a lo largo de muchos y muchos y muchos años, pues se van acumulando también ese tipo de energías que se van convirtiendo en egregores, con los cuales, por un gran colectivo de personas, que se ha quedado ahí esa energía, esa memoria, que es como algo residual. Entonces tú puedes engancharte sin querer a ese egregor. Y los egregores en sí están dentro del inconsciente colectivo. Eso es como una gran malla mental que rodea la Tierra, generado por todos los humos negros que han salido de los pensamientos de la humanidad a lo largo de miles de años. Pues hay muchos egregores, digamos que hay como una malla mental que rodea la Tierra y está rodeado de egregores. Por lo tanto, es muy fácil conectarse, sobre todo con los estímulos que nos dan en programas de televisión, en la prensa, en las redes sociales. Entonces, simplemente una persona, si es muy susceptible, ve algo, por ejemplo, una injusticia de guerra o de lo que sea, pues automáticamente puede llegar a conectarse con esos egregores. Y a través de eso, pues claro, hay una bajada considerable de frecuencia electromagnética nuestra, de nuestro campo áurico, y ahí somos pues más susceptibles a enganches, a parasitaciones, a lo que ya sabemos. Claro. Genial. Y después hay otra preguntita que no tiene que ver con esta, pero dicen, ¿qué podemos hacer cuando no? Si ponen un iconito, ¿no? De cuando... dice, si se puede eso limpiar con decretos o uno mismo puede limpiarse de eso que también, digamos, nos entró. Claro, hay que limpiar desde diferentes puntos, porque evidentemente en el cuerpo físico quedan los residuos, queda toda esa parte que se nos introdujo o se introdujo a aquellas personas, pues que bueno, era lo que la película que nos montaron hace unos poquitos años y bueno, y ya está, ¿no? Lo primero de todo, no entrar en juicios, en culpas que hice, que no. Pero, claro, hay que limpiar o abordar el cuerpo físico y luego los cuerpos energéticos. Sí, porque el diseño real es que, claro, lo más grave y curioso es que siempre nos exponen un debate falso y además es para que estemos en discordia y en disputa entre nosotros sobre si esto nació en un laboratorio o si fue algo natural que se expandió por el mundo, quién debía haber actuado antes, quién... siempre están con la misma historia, pero claro,
Lo que no te venden es que eso que has mencionado aquí era la finalidad. Esa era la finalidad. Y el pretexto de ello o digamos el objetivo que tenían con eso era ir destruyendo la potencialidad que tiene nuestro ADN. Es decir, en nuestro ADN, ese ADN basura que llaman, realmente ahí está toda la codificación para conectar con nuestros otros 6 cuerpos sutiles que tenemos aquí en la Tierra y para ir debilitando la conexión del anclaje, del entrelazamiento cuántico con nuestra alma, con nuestro yo superior. Es decir, que no se produzca ese despertar y esa conexión, porque cuando hacemos esa conexión, de repente es como que empezamos a abrir un velo que estaba puesto delante de nosotros y podemos observar la realidad de este mismo planeta y sobre todo fuera de ella, que es lo importante. Entonces, claro, ese realmente era el verdadero objetivo y claro, esto ahora lo están extrapolando a las mismas implantaciones etéricas. Viene ya esa misma sustancia, muchos implantes, en alimentos, en el aire, en el agua, en cremitas para la cara, en tinta de en tatuajes. harinas, en tinta de tatuajes. Ahora mismo está presente prácticamente en todo. Entonces es algo complejo, pero sí que es verdad que hay jerarquías cósmicas de luz que están tratando de ayudarnos con esto. Es decir, están enviando impulsos y códigos crísticos para tratar de repeler lo máximo posible todo esto. También tenemos que tener en cuenta que la subida de Schumann de la Tierra y el que la Tierra está volviendo a su inclinación original, que nos alinea con la lluvia de fotones del Sol de Alción, y es por donde entra toda esa codificación cósmica, está ayudándonos para subir nuestro gradiente, nuestra vibración y poder ir fundiendo que tenga el campo atómico suficiente para ir eliminando todo eso. Pero claro, es evidente que tenemos que ser conscientes de una alimentación dentro de lo que podamos, que sea lo más natural posible. Muchas veces hemos dependido que si de marcas, de refrescos, y claro, tienen sustancias que al final que enganchan a la gente. Nos creemos que nos gustan mucho, pero simplemente es que son adictivas, no es que nos gusten. Claro. El organismo, como a una sustancia, no sé decir el nombre, se acaba enganchando. Es ir cambiando poco a poco de hábitos, porque tampoco tenemos que volvernos locos. Es decir, somos humanos, hemos venido a disfrutar y siempre hay caprichos en la vida que nos suben más la energía de lo que muchas veces nos quitamos y estamos como apáticos por ello. Pero ir cambiando ciertos hábitos, el agüita amarilla que siempre decimos, y por favor, que nadie lo escriba. Quien sepa lo que es el agüita amarilla, no pongáis el nombre porque... En las redes sociales. En las redes sociales... Yo no lo sé, pero después les voy a escribir para que me... Sí. Vale, pues no lo pongáis, por favor. Ya sabemos que muchos lo sabéis y queréis... Es esto. Compartirlo, vale, pero... Maravilloso. Pero aquí... Son unas palabras que están vetadas. Aquí vamos a llamarle agüita amarilla. Agüita amarilla, muy bien. Y eso, claro, lo que hace... elimina todos los metales pesados. Y oxigena todo el cuerpo, todo el organismo, lo alcaliniza, limpia toda la sangre y sobre todo ayuda a eliminar todo esos restos todos esos restos que ha dejado, y encima patógenos como cualquier tipo de virus, bacteria, hongos o parásitos, y encima es totalmente inocuo, no deja ningún tipo de enlace químico en el organismo. Y algo muy importante, no tiene efecto acumulativo. Es decir, cada momento que se le da un traguito, dura hora y media. Podemos estar 40 años, como digo siempre, que si lo dejamos de golpe, al de hora y media no hay nada en nuestro organismo. Sí,
Sí, pero que no pongan ni el nombre de lo que es, ni de quién Nada. Sí. Por no, privado porque no. después, sí. Sí. Nosotros, Bárbaro. por ejemplo, lo llevamos haciendo muchos años y tomándolo a diario. Tomándolo a diario. Sí. Y, Ay, y claro, es- qué bueno, no porque uno, sí, yo no, lo escuché ayer en el directo que hicieron y bueno, y me había quedado la incertidumbre de qué era, o sea, no sabía, pero bueno, después les voy a escribir, así me cuentan mira, más. simplemente con entrar en nuestra web, 28 Sí, Almas, te vas hasta ok, abajo. ahí Y está, pone Nada más perfecto. entrar, vas hasta abajo del Entremos todo y vas entonces a ver que ahí. pone agüita agüita amarilla. amarilla. Ah, Sí, es así, bien, bueno, agüita entonces amarilla. todos entremos ahí a la página y vamos a enterarnos y nada, si es para nuestro Sí. bien, digamos, nuestro bienestar y todo lo que venimos trabajando, bienvenido Sí, lo seguramente. que pasa es que en las redes sociales ha estado muy vetado. O sea, Ah, ok. Sí. está muy vetado y a día de hoy sigue vetado. Y luego, por ejemplo, a finales del 2020 canalizamos un taller que era la reprogramación cuántica del ADN diamante. Y era precisamente para esto. Ese está en Y la página. ese ¿No? llegamos a dar, porque claro, era en vivo, Sí, pero como era los talleres el online. día que lo dábamos, luego con su integración, llegamos a dar 23 ediciones de ese taller. Ah, Y ahora wow. sí que estamos mirando para renovarlo porque Sí, para poder ir adecuándolo con las nuevas frecuencias que hay ahora mismo. ahora no solo se va a tratar de limpiar ese ADN, porque lo que se hacía realmente sí que se había canalizado una tecnología de un universo diferente, que era una tecnología que tiene que ver con los diamantes. Y entonces conectábamos, digamos, con una frecuencia de nuestro ADN diamante y encajaba dentro de nuestro cuerpo y empezaba a limpiar todo el ADN devolviendo digamos, toda su información original crística. Entonces podía ayudar a recomponer las partes del ADN que se habían dañado. Y luego encima, pues conectamos ese diamante hacía un fuerte magnetismo, arrastraba todas las partículas magnéticas y todas las consecuencias de Y esto. todas las densidades que había en el Lo cuerpo. echábamos aquí y luego se transmutaba hasta el centro de la Tierra. Y era muy, muy, muy potente. Y bueno, ahora estamos viendo para no solo hacer este trabajo, Sin actualización. sino una actualización de hacer esta conexión, esta limpieza y este enganche directo con nuestra mónada original, para que se fortalezca el cordón dorado y el entrelazamiento cuántico. Ahí dice Ricky que fue su primer taller. Sí. Sí. Sí, entonces, Sí. pues bueno, estará disponible en cuanto Sí. Pero hay, estemos con ella. hay muchas personas que se sienten mal. Jo, es que yo caí, no lo sabía. Lo primero de todo es no sentirse Quitar esa culpa. culpable, porque lo que hacemos es engancharnos a egregores de culpa. Claro. Y esto tiene que ver con egregores de vidas pasadas, de la época medieval, de la época de la iglesia y de las religiones, en las que instruían la culpa, que es un egregor al final draco, un reptil, que es así como conquistan muchos planetas, a través de las religiones donde hay culpas, donde hay miedos y donde hay odios. Entonces, por eso no hay... Sí, perdón. No, simplemente eso, que tenemos que salirnos siempre de las culpas, porque es un veneno para el alma. No tiene ningún tipo de sentido porque al final todas las experiencias nos conducen a un aprendizaje y la culpa lo que hace es rechazar ese aprendizaje. Tenemos que entender que el ser no entiende de polaridades, no entiende si esto lo he hecho bien o si esto lo he hecho mal, porque si cualquier de estos caminos que he tomado voy a aprender igualmente y tengo que atravesar ambos para poder observar y comprender las dos polaridades que llegará algún momento en que se vayan a fusionar. Por lo tanto, tenemos que entender que la culpa es algo que tenemos que desechar por completo y el perdón nunca puede llegar de ninguna persona. El perdón es una frecuencia individual para cada uno. Perdonarse a uno mismo. Es cada cual el responsable de conectarse con la frecuencia divina del perdón. Claro. Sí, es que en algunos casos pasaba que en los trabajos pedían ciertas cosas para
que la gente tuviera aplicada para poder seguir trabajando, para viajar. Era para mantener el engaño, era... Claro. Por eso fue, entonces, que las personas que no caigan en ese egregor, ni en ese lo he hecho mal, ya está todo perdido. Y es como ha dicho Gorka, no, ha habido situaciones y actos que hemos hecho en la vida, no solo este, sino muchísimos, pues por inconsciencia, porque no lo sabíamos, porque queríamos experimentar la vida, por un montón de cosas. Y lo que hay que hacer es, vale, ahora en el presente que he tomado conciencia, camino hacia adelante y pongo remedios, busco qué es lo que tengo que hacer y me ocupo de mí mismo. Me ocupo de decir, vale, esto ha pasado, no lo voy a cambiar, ¿para qué voy a lamentarme? Claro, ¿para qué voy a lamentarme? Para nada. Arreglarlo. Entonces vamos a ir dando los pasos hasta volver al centro y... Eso es, siempre... Es quitar ese peso también, ¿no? Que hay mucha gente que se siente como culpable, como, buah, yo ya estoy perdido, yo ya nada, yo he hecho mal, y es como, no, todo tiene solución si te ocupas de ti mismo, si te responsabilizas y vas cada día diciendo, vale, ¿dónde está mi centro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aunque esto queramos hacerlo coherentemente, pasarán 2 meses, 3 meses, 1 año, y en algo la liaremos y caeremos. ¿Por qué? Porque somos humanos que estamos aprendiendo a vivir. Y eso también es parte de... Cometer errores no es un concepto humano. Cometer errores es un concepto universal del propio universo y de la propia existencia. Porque mira la que han liado. Porque los mismos hijos paradisíacos han cometido muchísimos errores en creaciones, en diseños, en cómo han ido a parar, porque sí, hay intenciones o propuestas arriesgadas que luego el resultado puede llegar a ser una catástrofe, pero muchas veces hasta que no ocurre, como no lo sabes, como no tienes ni idea, no puedes llegar a aprender de ello. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los errores realmente no son errores, simplemente son baches o apeaderos en los que nos detenemos para aprender mejor algo en lo que nos hemos tenido que detener y luego con ese aprendizaje poder continuar. Siempre nos lamentamos por lo que hemos hecho en el pasado o por lo que no hemos llegado a hacer, y lo que tenemos que hacer, como ha dicho Jessica, es ocuparnos de lo que estamos haciendo ahora, porque eso es lo que tenemos, eso de atrás es la base que tenemos, es la referencia y es un aprendizaje, haya sido positivo o denso. Pero de hecho, cuanto más denso, más hemos aprendido de ello. Así que esa es la vuelta de tuerca que tenemos que darle a las polaridades que tenemos internamente. Tal cual. Y una de esas cosas que porque lo traigo a colación por una pregunta que hay acá, que también se ha modificado la ruta del destino del alma, ¿no? Con estas cosas. Sí. Y acá dicen, si una vez que se corrige la ruta del destino, ¿es posible poder sostenerla y mantenerla? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se cuida? Sí, es conveniente seguir anclándola en ti mismo, porque si no puede ser modificada de nuevo. Y de hecho hemos visto la modificación de la ruta de destino del alma no solo con lo que pasaba o ponían en los brazos y inyectaban, sino también con muchas terapias que tristemente han estado intervenidas. De hecho, es un patrón en varias de ellas que se ve clarísimamente como taponan el chakra corona, chakra raíz. Entonces, claro, el toroide, la energía no entra, no sale, no fluye y se queda un circuito cerrado, un egregor dentro del mismo cuerpo toroidal, que es como densidad constante, y luego la ruta la cambian, en vez de permitiendo que luego el alma, cuando tenga que desencarnar en el momento que le corresponda a cada persona, continuar su viaje de ascensión con una nueva reencarnación o saliendo de la tierra, un plan a donde corresponda, los llevan a un lugar en el que están como explotando la energía y favoreciendo con energías densas, con mucha presión a esas almas para que puedan generar el máximo de energía.
Entonces, con toda esa información, que además la fuimos viendo y contemplando pues con las sesiones, con las canalizaciones, en talleres, en retiros, ¿no? Veíamos un patrón muy claro, aparte de todo lo del brazo, de los pinchazos estos, con muchas terapias. Entonces vimos que es que todos, había como una casuística que eran los mismos, con los mismos implantes, con las mismas codificaciones, y entonces desde ahí pusimos remedio para poder pararlo. Sí, en el mismo taller de la transformación del ser, que es en el que tratamos todo tipo de duelos, porque claro, un duelo no simplemente es la pérdida de una persona, como hemos explicado muchas veces. Y justo aquí lo ha comentado una chica que había querido ser bailarina y no pudo serlo, pero nunca había sido consciente de la frustración que le había generado eso, y que en ese taller pudo comprenderlo y soltarlo. Porque cuando maduramos y nos hacemos mayores, claro, hay cosas que las enterramos y ahora podemos incluso sentirnos que estamos bien, que eso ya es agua pasada y que no nos afecta en absoluto. Pero tenemos que entender que nuestro interior es multidimensional y multitemporal, y lo que hemos llegado a vivir en un momento, si no lo hemos trascendido, eso se sigue reviviendo dentro de nuestros cuerpos sutiles. Se queda en nuestro cuerpo causal y eso va a estar generando una energía que va directa a nuestro cuerpo mental y a nuestro cuerpo emocional. Sí, hace como un eco rebotando todo el rato. Y por la vibración y la resonancia nos va a seguir trayendo escenarios en nuestra vida que tienen que ver con eso que no hemos resuelto en el pasado. Por lo tanto, un duelo, como hemos dicho, no es solo una pérdida de un ser querido, es poder trascender la pérdida de algo o algo que hemos vivenciado. Por otro lado, también enseñamos y damos herramientas, y sobre todo la sintonización y la conexión con un ser del tránsito, que ayuda, y enseñamos a hacer elevaciones de almas de seres queridos, no solo que hayan partido, sino que hayan partido quizás hace muchísimos años, pero que puedan llegar a estar en un estado umbralino todavía, y bueno, eso es algo muy bonito. Y bueno, y aparte de todo eso, de todo el material, se hace un trabajo muy profundo de la corrección de la ruta de destino del alma. Pero no solo es el trabajo que hacemos y el mantenimiento que se hace durante el proceso de la integración, sino que luego damos una herramienta de mantenimiento. Es decir, ponemos que al menos cada 3 meses que hagan esta rutina de mantenimiento. Una vez. Que hagan una vez cada 3 meses para poder ir manteniendo. Manteniendo. Y esto lo que significa es que cada molécula de nuestro cuerpo siga enlazada a la red neural de nuestra alma, y nuestra alma siga el yo soy, es decir, que siga ese entrelazamiento cuántico intacto, es decir, que no se corrija esta información y esté apuntando, se esté dirigiendo hacia otro sitio, para que el momento en que se desencarne se vaya a ese lugar. Realmente consiste en eso, porque ese es el propósito, que el momento en que desencarnemos, sea cual sea el momento, que esté apuntando hacia otro lugar, que ya no esté conectada a través de nuestro entrelazamiento cuántico, sino a otro entrelazamiento que se ha creado, porque ahí es donde se crea la modificación del destino, y a dónde va, pues es a una matriz de control que está detrás de Andrómeda, en Anágora, está en Arconis. Tremendo. Y bueno, este taller es el 2 de noviembre y es online, ¿no? Porque creo que alguien estaba preguntando por ahí si podía asistir y demás, y cuando venían a América del Sur y demás. Pero el 2 de noviembre, entonces, ahí pueden... Ahora igual después ustedes nos van a decir, porque tienen otros talleres también. Yo ya me anoté al de la transformación del ser, ya me apunté, así que bueno, los invito a todos también porque creo que va a ser algo increíble y necesario, ¿no? Porque creo que la mayoría hemos pasado por estas cuestiones del brazo que decíamos, y es súper necesario. Por algo se está teniendo toda esta charla y esta difusión. Así que... Sí, es necesario tanto por todas esas codificaciones como por comprender los duelos, porque los duelos también nos enganchan mucho a la densidad de la materia. Entonces luego cuando nos toca dejar este cuerpo,
muchos seres, muchos desencarnados, como los solemos llamar, se quedan aquí atrapados. Entonces, o se quedan aquí atrapados en la cuarta dimensión, en el bajo astral, o directamente se los llevan, como ha dicho antes Gorka Arconis. Entonces es para poder poner conciencia, para poder saber qué es lo que sucede, qué es lo que hay que hacer, prepararnos, en el sentido de simplemente poner coherencia, conciencia y, oye, yo soy luz y a mí de la luz no me mueve nadie. Qué hermoso. Así que bueno, acá dicen, bien, eso, muy bien. Bueno, y después acá, saliendo un poco del tema, bueno, acá hay una más que dice, que tiene que ver con el tema de reencarnación y demás. ¿Cómo hacemos al desencarnar para no seguir la rueda del samsara? Entrando en conciencia de que toda esa rueda se generó o se gestó desde los planes, sobre todo de estas entidades, para seguir sustentando o alimentándose en una rueda sin fin con la creencia de que tenemos que pagar o resolver aquello que hemos hecho mal. Entonces es el tomar conciencia de que lo que he hecho lo he hecho desde un estado quizás de inconsciencia, desde las programaciones que he tenido, pero desde este presente equilibrio entro en armonía y me pongo conciencia para poder liberarme y soltarme de todos esos enganches que he tenido desde la 3D. Sí, sobre todo es la creencia álmica de que tenemos que pagar un tributo. Y ahí entran en juego justo las tres antivirtudes de las que hemos hablado, que es el miedo, la culpa y el odio. Siempre que estemos enganchados a través de, digamos, de esas programaciones, nos van a seguir encerrando dentro de nuestras propias narrativas holográficas. Es decir, es como una prisión para el alma que nosotros mismos nos imponemos inconscientemente por esas estructuras mentales y no somos conscientes de los propios barrotes que tiene esa celda. Entonces es ir saliendo de esos paradigmas de la culpa, del miedo y del odio. La culpa, como hemos dicho antes, es un veneno que nos tomamos a nosotros mismos. Y lentamente. Y realmente todo nos lleva a una responsabilidad. Es decir, tenemos que empezar a ser responsables al asumir lo que somos realmente. Cuando empezamos a asumir realmente lo que somos, empezamos a observar que era simplemente una programación que habíamos tenido para seguir alimentando a algo que no era nosotros mismos, sino simplemente seguir alimentando energéticamente a otras entidades que se aprovechaban de todo nuestro potencial y sobre todo de nuestro olvido. Entonces es ir siendo conscientes e ir saliendo de estos paradigmas. Luego, por ejemplo, cuando nos exponen todas estas noticias catastrofistas y nos llevamos las manos a la boca, al corazón y decimos, ¡ay, qué injusticia! Y entramos en catarsis, y entramos en miedo. Claro, ahí nos estamos... Claro que es una injusticia, pero estamos entrando dentro de estas narrativas y claro, ellos son muy conscientes del poder cocreacional que tenemos y de manifestación. ¿Por qué nos muestran todo esto? Porque lo que quieren es que se siga manifestando a través de nuestro propio poder y mientras sigamos alimentándolo, aunque de una manera inconsciente, se va a seguir dando. Entonces cada uno se empieza a responsabilizarse de su propia vida, ocuparse de su interior, a sembrarlo, a cultivarlo, a aprender a sentirse de verdad, a saber discernir qué es lo que siente realmente y poder generar pensamientos genuinos. Ahí es cuando vamos a ir de una manera natural desenganchándonos de todas esas programaciones. Y eso es lo que va a marcar la diferencia al momento en que desencarnemos, que tengamos el camino totalmente despejado para poder trascender a un estado más evolutivo. Sí, porque también hay muchas personas que cuando hacen esa parte de desencarnar o traslucir, bueno, si han traslucido ya están en luz, ¿no? Pero
hay mucha gente que se queda aquí atrapado en el sentido de hay mis hijos, hay mi pareja, hay mis padres, hay... Claro, evidentemente es muy doloroso, pero tenemos que elevar la visión y la conciencia a aquello que somos más allá de este cuerpo y de esta existencia. Es algo muy complejo, evidentemente, cuando además alguien está en pleno proceso de duelo con estas emociones, pero también cuando un ser querido se va, hay veces que les enganchamos, les jalamos, ¿no? Les agarramos aquí Sí. y no les dejamos continuar su evolución. Claro, todo esto también lo explicamos y lo comentamos todo en el taller, bueno, lo acabamos de comentar, ¿no? Pero más extendido, porque es una ayuda que debemos hacerles y hacernos a nosotros mismos, para en el momento que también nosotros nos toque irnos, el poder decir, mira, pues he hecho todo lo que he podido, lo mejor que he sabido, me voy feliz. Y es como cuando te vas de viaje, ¿no? Es como cuál es la siguiente parada. A veces suena como decir, guau, es que no te importa nada de los demás, o lo que dejas, y es como, no, es todo lo contrario, porque me importa, necesito o quiero traslucir, ir a unos planos más evolutivos para desde allí poder seguir acompañándoles, porque si nos quedamos en ese bajo astral, nos encerramos, tanto nosotros si no hemos sabido cruzar como a las personas que se quedan aquí. Claro. Sí, siempre tratando de... Es como cuando uno despide, como vos decís, en un viaje, bueno, te voy a extrañar, pero sé que vas a estar bien. Y bueno, y desde el corazón y desde el amor agradecernos y dejar que esa alma vuele, ¿no? Como decimos generalmente, que vuele alto, que vaya en paz, para no retener, para no generar ese apego y cortar con eso para, ¿no? Para que cada ser pueda ir a su... elevarse, Claro, digamos. eso es, y luego el duelo de los que nos quedamos aquí es lo que hay que trabajar. Claro. Bien, es muy importante todo lo que se va a trabajar porque es como moneda corriente, porque como ustedes decían, no solamente es de un ser querido, sino un sueño que no se realizó, un vínculo que ya no es, algo que teníamos que hacer y no se pudo, y entonces siempre caemos en eso, en el que no hice y el que no pude, y siempre nos aparece toda esa culpa o tristeza y no nos desenganchamos nunca, porque parece que es a propósito, ¿no? Todo el tiempo estamos perdiendo cosas. Claro, porque es esas parasitaciones, esas pequeñas larvas parasitarias que entran en nuestro campo mental y que meten ese ruido para que sigamos enganchados a ese dolor, a eso que no hemos trascendido, a esos egregores que se nos han creado. Entonces es para mantenernos enganchados a toda la densidad que bueno, tristemente se acumula. Claro. Bueno, no sé si acá había una última preguntita que decía, porque se ve que está por viajar a Egipto o algo de eso, porque decía, ¿cómo protegerse si tiene que ir a un lugar como Egipto? Para que porque hay otra por acá, que no sé si sería de la misma persona, que decía, si se activa un contrato, si es para sanarlo. Y si no se activa, ¿qué hacer? O si no pasa nada. Dependiendo de muchos casos, ¿no? Porque cada uno somos un mundo diferente, pero como hemos hablado antes de los puntos que hay energéticos en la Tierra, claro, Egipto es como un lugar que llama mucho a la gente. Y bueno, y Egipto a muchas personas reactiva muchos contratos de todo lo que se hizo allí, que no todo fue de luz, sino que ahora los vestigios que más se ven y quedan son todos los más... Claro, es que negativistas. Egipto, realmente Egipto y sobre todo la zona que está enterrada, es decir, la zona que se ha descubierto un 2% de todo lo que hay, está relacionado con la Atlántida, porque en la misma época de la Atlántida
es cuando se empezó a llevar la parte más lumínica de toda esa civilización y empezó a cimentarse en lo que hoy llamamos como Egipto. Pero claro, ha tenido también varias épocas diferentes. Ha tenido varias épocas de luz, pero cuando vino pues toda la intervención draconiana, pues también todo cambió allí y ahí pues hubo también mucha densidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas vidas pasadas de mucha gente que tienen relación con esa época densificada en Egipto. No es que el lugar sea un lugar malo o El maldito, lugar es lugar. sino que cada cual, cuando vaya a esos lugares, con lo que va a conectar es con lo que hay dentro de su propia memoria celular. Por pura resonancia se va a volver a reactivar algo que esa alma ha vivido en otro momento. Entonces, si alguien ha vivido algo totalmente densificado en una vida pasada, va a conectar con ello, aunque sea un punto de luz, como en el monte Shasta o en cualquier otro lado. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes, y cuando se reactiva un contrato, claro, es como un contrato de hoy en día. Es decir, es como si volvemos a sacar un contrato antiguo y venga, vamos a volver a repasar la letra que se estaba borrando un poquito, vamos a reafirmarla. Eso es volver a reafirmar esos contratos. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa eso? Que claro, que los síntomas son mucho más evidentes. Entonces, volvemos a lo mismo. Es como una espada de doble filo. Tenemos una oportunidad para poder detectar algo y tratar de ponerle remedio buscando ayuda o poniendo demasiada consciencia, o pues tristemente podemos sumirnos aún más en toda esa densidad. Siempre tenemos que tener una fortaleza álmica, es decir, tener un gran punto de anclaje mental, emocional y estructural, partiendo de la base de lo que somos realmente y de cuál es nuestro verdadero origen, que es un punto crístico y lumínico, y que todo lo que se salga de ahí no tenemos que identificarnos con ello por mucho que lo sintamos, que es algo externo que está tratando de dificultarnos. Entonces, siempre que nos mantengamos en ese centro, vamos a tener no solo las de ganar, sino las de poder advertir o distinguir qué es aquello que tenemos que trascender y qué es lo que nos sobra. Porque claro, la gente siempre cae, es muy fácil caer en el victimismo y en el reconocimiento de esas emociones y esos sentimientos, pensamientos. Y claro, ahí siempre la responsabilidad la movemos al exterior, de este fue el que me hizo esto, este es el que debería de pedirme perdón, hay la vida que dura siempre conmigo. Siempre sacamos toda esa responsabilidad afuera de nosotros y claro, realmente tiene que ver con nuestros niños heridos, que claro, están divididos del adulto, no toman tampoco responsabilidad, pero claro, es porque los llevamos los niños al mental, al niño herido al mental, y al niño que está herido a donde hay que llevarlos al corazón. Se sana dentro del corazón, no en la mente. En la mente tenemos que llevar al adulto. Entonces simplemente tenemos que aprender a estructurarnos de esa manera. Bien. Bueno, entonces ya para poder dejarlos que descansen y que reposen, agradecidos siempre de todo este tiempo que nos brindan para poder compartir desde el corazón y ayudarnos en esto y guiarnos de cómo ir caminando, ¿no? Todos juntos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Llevar ese niño herido al corazón, tratar de disfrutar, de volver a recordarnos cuando éramos niños y buscar entonces esas cosas que nos hacían brillar, que nos daban esa alegría, que podíamos hacer todo el tiempo y jugar hasta que nos llamaban a la noche a ir a cenar y a dormir, porque estábamos todo el tiempo haciendo esas actividades que tanto nos gustaban. Volver a eso. ¿Y qué más? ¿Qué nos recomiendan para esta época? Pues yo recomiendo quizás volver a aburrirnos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora tenemos demasiados estímulos. Y en aquel aburrimiento que teníamos quizás cuando éramos más pequeños, es cuando teníamos que sacar el ingenio, la creatividad,
para poder co-crear cosas nuevas. Entonces un poquito de aburrimiento no nos vendría mal para poder escucharnos en ese silencio, para poder hacer toma tierra. Y lo que más tenemos que hacer también como humanos es vivir. Porque tanto estando en la 3D, en la materia, en la desconexión, o en esta 5D, en frecuencias más elevadas, más altas, lo que estamos haciendo es machacar a nuestro cuerpo mental con tienes que hacer esto, esto no tienes que hacer, esto sí, esto no, esto... Y nos hemos olvidado de vivir, de disfrutar, de voy a ver qué pasa. Y quizás es lo que más tendríamos que recuperar, porque todo lo demás lo sabemos, tenemos que aprender a respirar, porque no sabemos respirar, en el sentido de que todo el aire esté en nuestro interior, ocuparnos de nuestros pensamientos, ocuparnos de nuestros sentimientos, de lo que el cuerpo está hablando, todo eso nos lo sabemos. Pero ha llegado un momento que a mucha gente es como que le está haciendo tope, ¿no? Es como ya he llegado hasta aquí del tope de sanar, de mirar, de... ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que han sido como más órdenes o más codificaciones al cuerpo mental y queriendo salir de toda esa jaula en la que nos veíamos encerrados, es como que nos estamos metiendo en otra, que igual tiene más florecitas y es como que tiene más adornos, más colores, pero estamos igual. Y por eso la necesidad de vivir sin miedo, vivir sin condiciones y asumir aquellas decisiones que tomemos. Saber equilibrarnos, saber gestionarnos, saber cuando nos hemos salido del tiesto, volver adentro, pedirnos perdón, pedir perdón si necesitamos a las terceras personas cuando nos hemos salido del tiesto. Y sobre todo la comunicación, tanto con uno mismo, en ese silencio que encontramos muchas respuestas, como con el otro. A veces creemos que el otro está enfadado, que le pasa algo, que esto, que lo otro, que tal cual, que es que no se da cuenta y es como, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no compartes? Si es lo más sencillo y lo que más nos cuesta, porque es como asumir que somos blanditos, ¿no? Que somos humanos. Y quizás es lo que tendríamos que recuperar más, la humanidad, para poder bajar esa divinidad a la tierra. Sí, lo que has comentado es muy importante porque hacía mucho tiempo, cuando éramos muy pequeñitos, sí que nos aburríamos. Ahora los niños de hoy en día no consiguen aburrirse porque tienen tantos estímulos que ya está como preconcebido. Todo aquello que se puede llegar a imaginar ya está dado. Ya todo es un mundo de colores en las tecnologías y eso es, como bien ha dicho, lo que nos daba esa creatividad y sobre todo el poder tener momentos para nosotros mismos, el poder hacernos las cuestiones y las preguntas adecuadas, porque muchas veces no tenemos esos pensamientos, nos dejamos llevar por ese colectivo inconsciente, esas programaciones, esas conductas y sobre todo esas creencias que hemos ido heredando y asociando a lo largo de los años de qué es lo correcto, qué es lo aceptado, qué es por lo que te reconocerán y qué es por lo que te juzgarán. Son adoctrinamientos que tenemos que ir olvidando y haciendo las preguntas necesarias a nuestra mente y a nuestro corazón, porque ambos tiene que llegar un momento en que respondan exactamente lo mismo, porque tienen que ir del unísono, hasta tal punto que lleguemos a pensar con nuestro corazón y a sentir con nuestra mente. Y esa será la mente consciencia que nos conecte directamente con nuestra propia luz. Así que hagámonos las preguntas adecuadas para poder adentrarnos dentro de nuestro interior. Muchas gracias. Gracias siempre de todo corazón por este tiempo, por estas respuestas, por esto que tan importante que es compartir, ¿no? Y antes de irse, quería, si podían decir las fechas de los talleres, porque así pueden ir apuntando, porque ya están más o menos cerquita, ¿no? Sí, de hecho van a ser los últimos talleres que vamos a dar este año.
Son las últimas ediciones de los talleres y bueno, el año que viene imaginamos que habrá más ediciones, pero este año son las últimas. De hecho, es la semana que viene, el día 20 de septiembre, el de Cápsulas de Luz, que es un taller para poder sentir nuestro cuerpo de luz, armarlo en el sentido de encenderlo, de conectar con él a través de los rayos frecuenciales para poder limpiarnos, protegernos, llenarnos de creatividad, de gozo, de armonía, incluso sanarnos, ¿no? Es una herramienta muy poderosa y de hecho necesaria en los tiempos que corren para que esos egregores o esos pensamientos no nos invadan. Entonces es poder armar nuestra cápsula de luz, que es nuestro cuerpo Merkaba encendido, para que funcione y sepamos sobre todo identificar qué es lo que nos está ocurriendo o qué es lo que no sí, así también fortalecemos nuestro entrelazamiento cuántico con la conexión toma-tierra y con nuestra alma completa y sobre todo con nuestras jerarquías y con nuestra propia familia cósmica. Sí, es hermoso. Yo tuve la suerte y la bendición de poder hacerlo y les puedo asegurar que se siente el cambio en la energía y es una herramienta hermosa para todos los días. Para todos los días. Es ponerla según te despiertas y luego ya una vez que has integrado la herramienta es que la usas en todo momento, ¿no? Si vas a la ciudad, si cualquier cosa es como me armo mi cápsula y estoy protegido. Y también para las noches, ¿no? Para poder dormir, para poder descansar, incluso para poder conectar con otros planos y bajar información para uno mismo. Y bueno, es muy bonita, la verdad, la herramienta. Y luego está, sí. En octubre tenemos, el 25 de octubre tenemos Musi, que bueno, a mí personalmente es un taller que me parece que es precioso, porque lo que hace es tocar los cimientos del corazón, es ponernos enfrente a las 7 heridas del alma para poder sanarlas a nivel celular, porque muchas veces las hemos trabajado, ¿no? El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, la traición, la pérdida y el olvido. Muchas veces lo hemos trabajado, pero vuelve, es como que vuelven, ¿no? Entonces esta herramienta es una metodología para poder hacerlo a nivel celular. Y bueno, para mí es entregarte a ti mismo, ponerte frente a frente con lo que eres, con lo que has vivido, no para juzgarlo, evidentemente, sino para abrazarlo con el amor que estaba esperando todo ese tiempo. Y bueno, también es un taller, todos nuestros talleres no es que sea solo unas horas en el día del taller, sino que luego tiene un mes entero de acompañamiento, de integración, de trabajo, en el que estamos todos los días contestando a las dudas de todos los compañeros del grupo. Y sosteniendo todo el proceso de integración. Y cuando se termina la integración, ahí es el momento en que se convierte en una herramienta que se podrá utilizar toda nuestra vida. Y como bien sabes, pues luego tenéis el material, el acceso a él durante... Eso es re importante porque que está buenísimo destacar porque uno lo tiene de por vida, entonces uno va entrando, va leyendo, va volviendo a escuchar todo y es como que uno es como que revivís nuevamente todo eso. Sí, así y a veces a capas más profundas, porque igual en una primera vista es como mucha información y es como lo tengo que asentar, lo tengo que bajar y lo tengo que integrar, que es la clave de todo, ¿no? El integrarlo. Y luego el día 2 de noviembre tenemos el de la transformación del ser, que es el que hemos estado hablando antes, ¿no? De toda la parte de hacer los duelos incluso con uno mismo, con seres que ya no están con nosotros, incluso con animales que tampoco están con nosotros, con hogares, con país, con trabajos, con amistades, con todo lo que hemos estado hablando. Y lo más importante, se hace elevaciones de almas, se enseña, y lo más importante también es la corrección de la ruta de destino del alma, que es todo lo que hemos estado comentando. Para cerrar el año, con todo alineado. Para cerrar el año sería el retiro. El retiro.
Y bueno, la sorpresa que estamos preparando es algo que teníamos pensado en haber sacado a finales de este enero y al final se ha ido La vida agregando, es vida. que son las aulas herméticas. Que en las aulas herméticas, como bien sabéis, en todas las redes sociales, pues hay mucha censura, hay muchas cosas que no se pueden decir. Y estas aulas están provistas para que sean códices de luz en los cuales se va a tratar un tema en concreto y vamos a dar información incluso que ha sido inédita, es decir, que nunca ha existido y que va a tener la potencialidad para que en la manera en que encaje expanda la consciencia para que esa información no se quede como un registro, sino como una integración del saber y del conocer para darle sentido y para poder comprender todo eso que vamos a exponer en cada una de las materias. Y vamos a comenzar con un espacio para luego hacer preguntas también. Sí, eso es. Que recopilaremos Vamos a recopilar todas las preguntas y luego haremos un segundo vídeo respondiendo a todas esas preguntas. Y luego tanto esa aula, todo el material que expongamos, porque también no digamos en todos, pero quizás en algunos hay un trabajo de una meditación para trabajar algo concreto. Dependiendo de la temática que se vaya trabajando y todo el material de toda la información, aparte de todo el aula y el vídeo extra que haremos respondiendo todas las preguntas también, será un material que se tendrá también de por vida. O sea que podemos, si no vamos a estar presentes por ahí en el momento, lo podemos ver después. Eso es. Genial, eso perfecto. Qué lindo, por fin. Y la primera, todavía no lo tenemos preparado, lo estamos preparando ya estos días. La primera será en octubre. Toda la parte de diseño, de montarlo y demás, ¿no? Pero toda la información ya está aquí. Y la primera vamos a hablar de lo que nunca se ha hablado sobre implantes, es decir, de qué manera se colocan, cómo son, porque tenemos muchos registrados de todas las sesiones. Los tenemos dibujados. Tenemos dibujados, cómo funcionan, qué tipo de razas, por qué los ponen, cuándo, qué tipos de contratos, en qué lugar de los cuerpos sutiles se colocan, cómo es su funcionamiento, cuál es su propósito, su origen, todo eso. Y aparte también vamos a hablar en esta misma aula de la facción pleiadiana traidora, que es la que ha hecho los contratos y los acuerdos y pactos con los dracos, por los cuales están interviniendo muchas terapias. Vamos a decir cuáles son y qué es lo que está sucediendo. Genial, bueno, apuntadísimos entonces. ¿Hay algún cupo? ¿Podemos ir anotándonos? En cuanto salga, vamos viendo la página. Sí, eso es. Nosotros lo anunciaremos. Lo anunciaremos y habrá tiempo de sobra. Y es lo que decimos, que esto no es como un taller en el que hay que estar el día porque ahí es cuando se sintoniza. Estos son las aulas, entonces por lo que sea, si te la has perdido o lo que siempre va a estar para poder. Sí, o incluso ya haya pasado. Haya pasado. Luego esa aula va a seguir estando ahí. Espectacular entonces, genial. Chicos, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por estar siempre, gracias por toda la labor, por toda esta enseñanza que nos van a estar impartiendo ahora a través de las aulas, porque hay muchas cosas que uno no entiende y que es necesario, ¿no? Para poder, porque está bueno encargarnos de sanar y de poder hacer nuestro camino para poder tener nuestra ascensión, pero es muy importante también saber qué pasó y qué está sucediendo sin palabras claves ni nada, pudiendo hablar todo claro y seguir aprendiendo. Porque a veces es muy complicado hablar. De hecho, es muy importante el saber y el conocimiento, porque sin ese conocimiento no podemos llegar a liberar. Es igual que un trauma. Yo si no comprendo un trauma, voy a ser siempre incapaz de poder liberarlo. Tengo que comprender el por qué y el para qué, para poder aceptarlo, asumirlo y liberarlo. Y esto es lo mismo, la expansión de la consciencia para poder llegar a un punto más evolutivo, hace falta que comprenda qué es y qué es lo que le está rodeando, tanto la situación como el espacio físico, como absolutamente todo.
Entonces, consideramos que es absolutamente necesario el desarrollo de la conciencia. Genial. Bueno, entonces nos vamos a estar viendo en los próximos talleres en las aulas herméticas. Les agradezco mucho nuevamente, les mando un beso enorme, los amo con el corazón. A todos, gracias por habernos acompañado. Y beso a Han y a todos los perrines de la familia que tienen. A todos los perrijos, como les digo yo. Pues muchísimas gracias por un encuentro más que al final se nos pasan las horas porque es súper bonito el poder ir compartiendo y bueno, si podemos arrojar un poquito de luz, como decimos siempre, pues bienvenido sea. Y muchísimas gracias, continuaremos también con estos directos más adelante, bueno, ya hablaremos para reagendar otro y nada, que millones de gracias. Sí, gracias. A los que han estado viéndonos, a ti, a los que nos vean en diferido. Gracias por este espacio de luz, porque esto realmente es lo que está aportando para que pueda introducirse, como ha dicho Jessica, esos rayitos de luz o esas gotitas de agua que puedan ir germinando las semillas que hay en el interior de cada personita. Así que gracias por este espacio, de corazón. Gracias, corazones. Los amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Bueno, y ahora va a empezar el tema de cómo comparto, pero ya creo que me acuerdo, así que sí, eso es, lo pones para que seamos colaboradores, así salen las dos, pero bueno, genial. Cualquier cosita lo vamos viendo. Adiós. Nos vemos. Ahora.